como padres de familia estamos muy interesados por los hijos. Y cuando nosotros hablamos de los hijos, siempre decimos los niños. Pero el problema de los niños es que dejan de serlo. Antes de que uno se dé cuenta, esos niños crecen y comienzan a entrar en la vida adulta y comienzan a darnos nuevos retos en cuanto a la educación. Los planes educativos de aquellos padres que los hacen para educar a sus hijos, esos planes tienen que sufrir cambios, así como los hijos van sufriendo cambios. Mire, si los niños fueran de una misma edad, ¿verdad que sería muy bonito tener siempre los niños entre los 2 y los 4 años? Son dulces, verdaderamente. Se antoja que nunca crezcan. Parecen como los cachorritos. ¿Ha visto los perritos y los cachorritos cuando son chiquitos? ¡Qué lindos son! Todo el mundo que ve a un cachorrito le pasa y dice, ¡ay, qué lindo perrito! Pero cuando crecen en la edad adulta, ¿verdad que cualquiera se hace a un lado? Pues a veces con los hijos sucede lo mismo. Los niños no se quedan en una misma edad y van cambiando en sus manifestaciones y caracteres y va haciendo difícil su crianza. Aquella pequeñita que era un azúcar, que era el orgullo de sus padres, de pronto se vuelve enfadosa y chillona. Y el varoncito, ese pequeñito que era un ejemplo y que era un modelito, allí en el jardín de niños y en los primeros años de la primaria, en cuanto crece un poquito se vuelve insolente y se vuelve grosero. Yo a veces recibo de parte de algunas mamás sobre todo, hermano, ¿quién sabe qué le pasó a mi hijo? Se le metió un espíritu. Le digo, no se le metió un espíritu, es que está creciendo simplemente. Y te está ofreciendo a ti papá o a ti mamá un buen reto en la acción educativa. El niño comienza a dejar de ser niño para empezar a entrar al mundo adulto. Y esa etapa que sigue a la niñez, que quizás es la más difícil, para de cabeza a cualquier papá y a cualquier mamá en cualquier tiempo. Yo quisiera que miráramos hoy algo sobre esta etapa que se llama la adolescencia. Proverbios capítulo 20, el verso 11, dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Padre, necesitamos tu dirección. A quienes nos has dado hijos por herencia, precisamos de una guianza tuya constante, por cuanto tú has confiado en que nosotros podemos educar a estos hijos que nos has prestado y estás confiando en que los podemos volver a ti educados y santos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos tanto papás como mamás, porque solamente tú puedes darnos en tu palabra la orientación correcta, las estrategias en la crianza y en el trato de la adolescencia. Tú tienes las únicas formas en que podemos nosotros cruzar nosotros mismos por esa etapa y hacer cruzar a nuestros hijos, buscando tener esa conducta limpia y recta de la que ahora tú nos vas a hablar. Ayúdanos a estar unidos conyugalmente para poder realizar este trabajo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra adolescencia no es una palabra muy usual en la Biblia, aparece apenas en 2 ocasiones para afirmar la vanidad y lo corto de esta vida. La adolescencia en el hombre o en la mujer es un periodo quizás el más corto en las diferentes etapas de su existencia, y a pesar de que es el periodo más corto, pareciera el más largo. Para el adolescente que no comprende ni sabe cómo salir de esa etapa, es un periodo tan largo porque él quisiera ser adulto y no puede. Quiere mostrarse adulto y no sabe. Y nosotros no sabemos empezar a mirar en esos hijos que están creciendo, sino que les decimos, mis niños. Y hay veces que el niño usted ya lo tiene que mirar hacia arriba y usted le sigue diciendo, mi pequeño. A veces ese niño, esa niña crece más que usted y no puede seguir siendo niño ni se le puede mirar como tal. Y para los padres también parece una etapa larga porque siempre estamos desprevenidos para conducir a los hijos y sacarlos pronto de esa etapa difícil. Según las características personales y ambientales, según el estado de la república en que se nace, esta edad crítica se cruza entre los 12 y los 20 años. No voy a entrar en la definición o clasificación psicológica, porque por ahí se dice que es entre los 13 y los 19. Yo solamente considero para esta etapa adolescente
la edad en que Jesús comenzó a tener las primeras afirmaciones de su propia personalidad. El Evangelio de Lucas nos dice cuál es esa edad. ¿Usted la sabe? 12 años. Y después tomo en cuenta el término como la edad en que la Biblia señala la mayoría de edad. No es los 18 años como el Estado nos dice, sino que Dios en su palabra dice que la mayoría de edad se alcanza a los 20 años. De modo que entre los 12 y los 20 años es un lapso difícil, es un lapso que puede variar mucho, pero todos, hombres y mujeres, en esos 8 años tenemos que sufrir las condicionantes de la adolescencia. A veces en unos se manifiesta más fuerte que en otros. A veces en las mujeres especialmente se manifiesta antes que en los varones, pero todos tenemos que cruzar por esa etapa crítica cuya característica esencial está marcada por el desarrollo fisiológico durante el cual maduran las funciones reproductoras del hombre y la mujer. El niño comienza a ser hombre, la niña empieza a ser mujer. La mujercita comienza a menstruar, el hombre comienza a eyacular. Y mientras uno y otra pueden llegar a la etapa adulta, hay que cruzar esa etapa de transición, esa etapa difícil, esa etapa trabajosa que nosotros llamamos la adolescencia. Los que estamos ya adultos, los que ya hace mucho tiempo pasamos por ella, pues ya ni nos acordamos de esa etapa. Pero ¿qué tal los que la están cruzando? A ver, ¿cuántos tienen aquí hijos adolescentes? Uy, miren nada más, pues por lo visto en cada casa hay un adolescente, entre los 12 y los 20, ¿verdad? Qué etapa tan alegre, ¿verdad? Es una alegría tener hijos adolescentes. Bueno, la verdad es que es el reto educativo. Yo conozco padres que dicen, mira, si yo no amara a mis hijos como los amo, en esta etapa de la adolescencia, los ahorcaba. Y es que es una etapa difícil. Cuando los hijos están en la etapa infantil, pues es una etapa de muchos cuidados. Ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, de dirigir su alma, de despertar su espíritu, pero no es sino hasta la adolescencia en que enfrentamos un reto educativo. Tan lindos que son los niños y tan feos que se ponen en la adolescencia. Usted ve, por ejemplo, el niño, especialmente el varoncito, tiene un cutis que a la mamá se le antoja, porque la mamá con todas las cremas y mantecas que se pone encima no puede tener ese cutis tan terso que tienen los niños antes de la adolescencia. Pero resulta que de pronto esa carita tan tersa y tan bonita se llena de unas tortas de acné por todas partes. ¿Se ha fijado? Especialmente el varón, también algunas mujercitas. Ese carácter tan bonito se vuelve tan agrio. Se dificulta el control de los hijos en esa etapa y se convierten en un verdadero desafío. No le tengo que decir mucho, pues usted lo está viviendo. Si el plan educativo que el padre comienza a preparar en casa, secundado por la esposa que enseña sobre ese plan educativo, se lleva al cabo desde que nace el hijo, los problemas de la adolescencia son mucho menores, pero la realidad es que en este país nadie tiene un plan educativo. A veces yo hablo a los varones de esta necesidad, de sentarse un día delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, tú me has dado hijos por herencia, ¿cómo quieres que los eduque? Y la verdad es que pocos varones buscan a Dios para que se les revele el plan educativo. La mayor parte educa conforme fue educado. Y puedo decirle que el plan de educación de la abuela ya no funciona en este tiempo. Ya no funciona. Con todo respeto, los papás de usted pueden haber tenido muy buenas intenciones, pero lo que ellos hicieron con nosotros no lo podemos hacer con nuestros hijos. Cambian los tiempos, cambian las generaciones. Y la mayoría no previene esta etapa de la adolescencia y cuando llega y se enfrenta al asunto, comienzan los ayes y comienzan incluso a pelear entre cónyuges porque no se puede controlar un hijo o una hija adolescente. De manera que cuando esa etapa llega, si no hay un antecedente educativo, no hay normas, no hay formación de carácter, ¿qué pasa? Hace crisis. Y hace crisis violentas. Y salir de la crisis cuesta desveladas, lágrimas, malos ratos. Pero ¿sabe qué he descubierto? Que en ocasiones
Con esos malos ratos pagamos los momentos ingratos que nosotros le hicimos pasar a nuestros padres. ¿Verdad que entonces se entiende muy bien por qué la mamá y el papá nos decían no hagas esto y tienes que llegar temprano y no salgas con aquel y cuida a la familia y cuida a los amigos? Y nosotros decíamos, pero qué papá tan enfadoso y qué mamá tan regañona. Pero ahora que tenemos los hijos en esta etapa es que nos damos cuenta que papá y mamá tenían razón. Pero así como usted y yo no nos dábamos cuenta en aquella etapa, nuestros hijos no quieren darse cuenta que nuestra intención es cuidarles. Ellos no pueden darse cuenta. Por eso nos preguntamos, ¿cómo controlar a los hijos adolescentes? Y la respuesta no crea que es sencilla. Se han escrito toneladas de libros al respecto. Usted puede ir a cualquier librería secular y encontrar en cuanto a adolescencia centenares de libros. Y los problemas de la adolescencia se han ido agravando en el mundo. Quiere decir que no está en los libros seculares las soluciones para los problemas de la adolescencia, porque los vicios, todos los vicios de este tiempo están siendo alcanzados por adolescentes y en algunos lugares hasta por niños. Y es que los adolescentes no tienen ejemplos a seguir. Yo a veces les he preguntado cuando he enseñado a los adolescentes, ¿quién es tu ejemplo a seguir? ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es el modelo para tu vida? Y los muchachos se me quedan viendo así como si les preguntara algo en otro idioma. A ver, pregúntense. Y pues por ahí con dificultad comienzan a sacar por ahí alguna persona que haya descollado en un deporte. Pero la verdad es que no hay modelos a seguir para el adolescente. Sus padres no son precisamente el ejemplo que el adolescente puede seguir. Y como el adolescente está muy pegado al cine y a la televisión, pues esa es una escuela demasiado nociva para su educación. Lejos de reprimir, despiertan sus pasiones. Y qué difícil, ¿no es así? Papás y mamás, ¿verdad que es difícil quitar al hijo de un televisor? ¿Qué podemos hacer? Regresar al modelo bíblico. Como los medios masivos de difusión, la escuela, el medio ambiente, no van a mostrar la palabra de Dios, nos toca a nosotros padres y madres de familia desarrollar el sistema de Dios para los adolescentes. Usted tiene una copia en su mano, se llama la Biblia. Yo sé que algunos quisieran que yo les diera todas las citas, así de corridito, desde la A hasta la Z. La realidad es que no puedo hacer eso. Cada papá, especialmente el varón, tiene que entrar en la Escritura y con el conocimiento y número y características y sexo de sus hijos, empezar a entresacar las normas que Dios tiene para esa familia específica. Todo está contenido en este libro, pero nosotros tenemos necesariamente que encontrarlo. Y yo sé que a veces la madre dice, pues es que mi esposo está muy ocupado, es que mi esposo no toma en cuenta la educación de los hijos, es que mi esposo no está en casa. Pues la madre tiene que hacer algo, porque si la madre no hace algo y deja por razón de las circunstancias dejar que el varón tome control, usted pudiera perder un hijo antes de que el esposo tome control. Y ahí la madre tiene que ser muy lista, la esposa tiene que ser muy hábil, y para eso Dios le dio un sexto sentido que no tenemos los varones, para saber influir en el marido, para saber sin mandar sobre el marido, sin presionar al marido, saber hacerle descubrir su responsabilidad. El tema es muy largo, el tema es muy amplio, por eso nosotros damos en este centro cristiano un curso por lo menos de 40 horas sobre esta cuestión de educar hijos. Hoy no tenemos todo el tiempo de revisar todas las cosas, pero vamos a mirar ese texto del principio que leímos. Proverbios 20:11 dice, aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aquí tenemos dos ideas esenciales para mirar este asunto. Primera, el muchacho es conocido por sus hechos. Todas las actitudes, todas las manifestaciones de un adolescente nos dan a conocer ese adolescente. Y la segunda idea, la conducta del adolescente debe ser limpia y recta. Vamos a trabajar hoy sobre estas dos ideas para poder comprender el sentido que la palabra de Dios da al adolescente. Primero, el muchacho es conocido por sus hechos. Cuando el hijo nace, pues no me diga que usted le conoce. No conocemos a ese individuo.
Es un pequeño o una pequeñita hermosísimos, pero no sabemos quién es. No sabemos cómo se va a manifestar. Lo más que puede el niño es pedir que se le cambie el pañal o que se le dé la leche materna, pero no sabemos qué opina ni qué piensa, es un desconocido. Sabemos que puede heredar nuestras características, cosa que nos aterra, porque oiga, que nuestros hijos hereden lo nuestro. Decimos, Señor, ten misericordia, que solamente hereden lo bueno, pero la realidad es que heredan todo. Y mientras ese pequeño, esa niña, no se muestra ante nosotros con voluntad propia, no podemos saber cómo es. Pero la Biblia dice aquí que el muchacho es conocido por sus hechos. De manera que ese niño, esa niña, conforme va creciendo, se va manifestando. Y los hechos de ese hijo, de esa hija, nos van a ir revelando los rasgos característicos y los efectos de una personalidad desconocida. Por eso los padres tenemos que tener tiempo con ellos. Tenemos que darnos tiempo para mirar sus hechos. Que el padre no tenga tanto trabajo que no tenga tiempo para estar un tiempo diario con los hijos. Y que la madre no se afane tanto ahí en las cazuelas, en la cocina y en los quehaceres domésticos para mirar los hechos del niño, para irles conociendo y así poder ayudarles a moderar su conducta. Un padre que nunca está en casa tendrá un hijo problema, seguro. Los padres que no se preocupan por los hijos, tarde que temprano verán cómo se va torciendo la conducta de los hijos, especialmente en esa etapa de la adolescencia. Se tuerce. Y según la escritura que nos ocupa, como que Dios nos advierte o nos hace captar un problema futuro, si tan solo nos damos tiempo para advertir los hechos de un hijo. Usted sabrá que desde un principio el niño ya crecidito comienza a ponerse caprichudo, indócil, comienza a tener algunas manifestaciones que le decimos, eres igualito a tu padre. Y en realidad estamos escondiendo que es igualito a la madre. Este es un asunto. Y siempre queremos echarle la culpa. Te pareces a tu papá y el papá dice, te pareces a tu mamá. Pero lo que pasa es que el niño se está empezando a manifestar en su ser interior. Es un individuo. Y en cuanto el hijo se manifiesta, porque no sabe esconderlo, un niño no sabe esconder lo que trae dentro. Hay un dicho viejo que dice que los niños y los borrachos dicen la verdad. No es posible que el niño esconda una cosa como un adulto. El adulto que ya tiene malicia, ese sabe mentir y sabe ser calculador, pero el niño no sabe, no puede. De modo que el niño se manifiesta y cuando manifiesta un hecho indebido, nos está dando la pauta, nos está dando la señal de alarma para poder corregirlo. Por ejemplo, el hijo cuando es chiquito comienza a mentir y usted se da cuenta que está mintiendo. Ay, mijito, qué lindo. Cuidado, está mintiendo. Y está mostrando ya un efecto de su personalidad. A veces el niño comienza a robar. Usted lo lleva a casa de la vecina y cuando llega a la casa trae juguetes que no son de él. Y usted dice, es que es niño, es que no tiene problema. No, ese pequeño, esa pequeña ya está mostrando un desorden. Si nosotros no hacemos nada, la crisis en la adolescencia será una catástrofe. No advertir los hechos o pasarlos por alto equivale a sembrar problemas posteriores. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, el verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su madre. Curiosamente no dice avergonzará a sus padres. La madre sufre la vergüenza cuando un hijo es consentido. Nosotros tenemos que saber corregir a tiempo al hijo. Porque lo que comienza como un jueguito allí cuando son las primeras etapas del pequeño, cuando llega a la adolescencia adquiere proporciones enormes. Si yo le dijera que he visitado consejos tutelares para menores, lo que en nuestros tiempos se llamaba la correccional, y encontrar que están presos niños desde 7 y 8 años por acciones delictivas. Y uno dice, ¿cómo es posible que un niño de 7, 8 años esté aquí por delitos civiles, en contra de un derecho civil o penal?
Y es una realidad tremenda en este tiempo. Yo les sugiero a algún grupo de padres que un día visiten un consejo tutelar para que se den cuenta cómo la maldad está alcanzando las etapas infantiles. La delincuencia juvenil está creciendo en el mundo. Se puede hablar ya con vergüenza en este tiempo de prostitución infantil. Esto es algo que debe avergonzarnos, porque uno dice, ¿cómo es posible? Pero yo le digo algo, papás y mamás, vigilen a los hijos adolescentes, porque en ocasiones usted podrá encontrar entre los útiles escolares de la jovencita que está entrando en la adolescencia, podrá encontrar pastillas anticonceptivas. Y entre los varoncitos que están entrando en la adolescencia, usted le podrá encontrar, si le vigila bien, amigos con tendencias homosexuales. Uno tiene que estar vigilante con esto. Y es que muchos adultos no somos el ejemplo adecuado. No somos el ejemplo adecuado y por supuesto el adolescente no va a imitar lo bueno sino lo malo. ¿Se ha fijado en esa tendencia que hay, especialmente en el hijo varón, de irse hacia lo malo? Usted le dice, no oigas música pesada, no tengas esos amigos. Y tal parece que el adolescente no es que nos quiera llevar la contraria, es que le fascina llevarnos la contraria. El adolescente tiende más a pervertir su conducta que a mostrarla limpia y recta. Dios dijo desde antes de Noé, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea que desde que abrimos la Biblia comenzamos a descubrir que el adolescente ya tiene una tendencia al mal, que la concupiscencia que hay en el corazón humano siempre le está guiando y llevando hacia lo malo. Dios sabe lo que hay dentro del corazón humano. Por eso quiere que nosotros, padres de familia, formemos una conducta a nuestros hijos, porque ellos son chicos y no saben formarla. Usted les dice, tienes que formar una conducta limpia y recta. Ellos dicen, ¿una conducta qué? Limpia. Y dicen, yo me baño todos los días. Y a veces no todos los días. Recta. Y no sabe el chico a qué nos referimos. Ellos tienen que ser conducidos. Ellos tienen que ser criados, tienen que ser educados prácticamente desde la cuna a tener una conducta limpia y recta. Una vez una persona me dijo, mira, yo creo que mis hijos, por malos que sean, nos van a respetar a nosotros que somos sus padres. ¿Sabe qué le contesté? Solamente si les enseñas. ¿Cuántas veces hemos visto en los periódicos hijos que han matado a sus padres? Y uno dice, ¿por qué sucede eso? No es posible que alguien que dio la vida a una persona sea muerta por aquel a quien se le dio la vida. Y sin embargo ocurre. Si enseñamos a los hijos, si les educamos, pues no se vuelven en contra nuestra. Pero a veces no lo hacemos y luego nos lamentamos. Una vez Job, que era un hombre tan paciente, se quejó de este asunto. En uno de los textos de su libro dice, yo rogaba por los hijos de mis entrañas, pero aún los muchachos me menospreciaron y hablaban contra mí. Y esto no le sucede a Job, nos sucede a nosotros padres todos los días. ¿No se ha fijado que los hijos adolescentes prefieren a un amigo o a una amiguita que a nosotros los padres? Hay ocasiones que usted le dice, mira hijo, necesito esto, por favor. Y el muchacho dice, no, que debe ir a arreglarle la bicicleta al vecino. Y a veces usted, papá o mamá, tiene alguna dificultad en la cual el hijo le puede ayudar. Y el hijo prefiere hacer un servicio afuera, pero no le importan los padres ni los hermanos en casa. El adolescente que no es orientado se vuelve rebelde, se vuelve grosero, se vuelve burlón. ¿Usted recuerda quiénes se burlaron del profeta Eliseo? 42 adolescentes. Y es que el muchacho no piensa. El muchacho no mide, no respeta, no prevé, más que nada porque es muchacho, no es adulto todavía. Precisamente en la adolescencia, que es cuando viene el despertar sexual en ambos sexos, es donde se presentan más casos de perversión. Es en donde hay más peligro de fornicación, de promiscuidad, de homosexualismo, de lesbianismo y todas esas cosas que nos asustan, pero que están demasiado cerca de los hijos. En ocasiones hemos descubierto en el mismo seno de los centros cristianos pequeñas redes de homosexuales
entre los adolescentes. Imagínense el problema. Hemos descubierto jóvenes que vienen de afuera buscando víctimas dentro del centro cristiano porque saben que aquí hay gente buena. Saben que se está formando una conducta limpia y recta y al enemigo no le interesa eso, al contrario, quiere deformar todo. ¿Qué trabajo nos ha costado descubrir el hilo de la perversión, llegar al fondo del problema y sacar ese asunto de la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando vamos con los padres y les decimos a los padres, oye, tienes que vigilar a tu hijo porque tiene tendencias homosexuales, uy, esos papás casi me golpean a mí. ¿Cómo se te ocurre? Yo soy gente no sé qué, tengo un buen apellido, soy de buena familia. Le digo, sí, pero no estás educando a tus hijos. Mira, ten cuidado, fulano, sutano, mengano, la familia perengana. No te reúnas por ahí, tienes problemas. Capta las llamadas que tiene tu hijo adolescente por teléfono. Mira los libros que él trae a casa, los videos. No les dejes nunca salir de casa y dormir fuera de casa. Nunca. No, pero es que van a ir con el primo y la tía y la abuela. Nunca. Si yo le dijera, aunque usted se asuste, se lo digo, que he encontrado abuelos que han molestado sexualmente a los nietos, que he encontrado hermanos que abusan sexualmente de sus hermanas, que he encontrado padres que lo hacen con sus hijas, que he encontrado casos de perversión tan fuerte que yo siempre le digo a los padres, nunca un hijo duerme fuera de casa, nunca. A veces hay un campamento, usted tiene que estar mirando quién va a ese campamento, cómo está el cuidado, quién está al frente. Usted tiene que ser vigilante y si no tiene confianza, el hijo no puede asistir. ¿Por qué razón? Porque son hijos y están bajo nuestro cuidado. Tenemos que cuidar de ellos siempre. El tiempo de la adolescencia es justamente el tiempo de la formación conductual. ¿Cómo tiene que ser la conducta? Limpia y recta. Esto es todo un reto a la acción educativa. Desde la cuna usted tiene que actuar de tal manera, papá y mamá, juntos, para lograr que ese hijo vaya creciendo en una conducta limpia y recta. ¿Podrá alcanzarle al adolescente? Solamente si la formamos. Hermano, es que es difícil, pero no es imposible. Una vez me dijo una persona, mira, yo no creo que eso sea factible. Quizás el único adolescente que fue capaz de pasar bien esa etapa fue Jesucristo. Y le digo, no es el único. Hay innumerables ejemplos en la Biblia. Y le quiero mostrar algunos ejemplos en la Biblia. Abra Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Usted conoce el resto de la historia. David, siendo un adolescente, venció a Goliat. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues ahí hay un caso. Es posible. Otro caso, Salomón, el hijo de David. Su padre David le encomendó la construcción de un templo para Dios. No sé si usted pueda imaginar ese templo de Salomón, pero fue una de las maravillas del mundo antiguo. Y estaba encomendado a un adolescente. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué David no le dijo, por ejemplo, a Absalón, que era un poco más listo, o a su hijo Amnón? ¿Por qué no le encomendó a alguien que estuviera más despierto? Pues no, porque Salomón mostraba que era un buen adolescente. Primera de Crónicas, capítulo 22, el verso 5. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que a un muchacho se le haya dado una tarea tan grande? Es como si usted toma a uno de sus hijos adolescentes y le dice, hijo, tienes que construir el Estadio Azteca.
No dice, es que no es posible eso. Salomón debió tener características especiales por las cuales David confió en él. Y sabe una cosa, Salomón construyó el templo. ¿Cómo fue que prosperó? Allí en Primera de Crónicas 22. Vea el verso 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Yo veo a David motivando a su hijo Salomón para hacer la obra. No temas, no desmayes, esfuérzate, cobra ánimo. Pero le da la forma. Dice, serás prosperado si cuidas de poner por obra estatutos y decretos de Dios. O sea que esta palabra de Dios de la cual habla aquí David a Salomón, usted tiene una copia en su mano, con una gran ventaja. Tiene agregado el Nuevo Testamento que en aquel tiempo no existía todavía. Jesucristo no había venido todavía, pero ahora podemos decir, ya vino. Ahora estamos en ventaja para poder hacer tantas cosas con nuestros hijos adolescentes. Le voy a mostrar otro caso más. Segunda de Crónicas 34, verso 1. Es otro adolescente muy importante en el Antiguo Testamento. Mire qué edad tenía Josías. De 8 años era Josías. Todavía ni era adolescente, todavía era un niño él. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, mire qué interesante, adolescente, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Este es un caso muy especial. Josías, rey de Judá, que cruza la adolescencia reinando sobre Jerusalén y que acaba con la idolatría y se convierte en uno de los reyes más alabados en Israel. ¿No le gustaría tener en casa un adolescente así? Oiga, qué bonito, ¿no? Fíjese, un adolescente como David, como Salomón, como Josías o incluso como Jesús. Es que sueño, ¿verdad? Tener un adolescente como Jesús. Hermanos, ¿sabía usted que se puede? Esto es lo más interesante de todo, se puede. ¿Cuál es el secreto? Saber formar en nuestros hijos desde que nacen una conducta limpia y recta. Y si usted me dice, oye, pero ¿por qué Salomón y Absalón y Amnón, siendo hermanos, eran tan distintos? Pues primero porque los hijos son diferentes. Y segundo, déjeme decirle algo, tiene mucho que ver la madre. La madre es algo tan esencial en la educación del hijo que un hijo sin madre prácticamente no puede ser educado. Yo veo siempre que en los matrimonios que se rompen, la madre siempre se queda con los hijos, salvo casos muy contados. Pero cuando el padre se queda con los hijos, no sabe qué hacer con ellos. La madre es un factor importantísimo, esencial, fundamental en la educación de los hijos. Yo, por ejemplo, al revisar la Biblia no encuentro el nombre de la madre de David, solamente viene el nombre del padre, Isaí. Pero yo creo que la madre de David, como la madre de Salomón, que fue Betsabé, como la madre de Josías, que se nos revela su nombre en Segunda de Reyes, fueron mujeres que supieron apoyar a sus maridos para poder formar en sus hijos esa conducta limpia y recta. El papel de la mujer es fundamental en la crianza de los hijos porque ella tiene una sensibilidad especial. La madre, mis respetos siempre por la madre.
No para dedicarle un día en el mes de mayo, sino para honrarle 365 días del año. La madre, verdaderamente con esa sensibilidad que tiene, puede ayudar tanto al varón, cabeza del hogar, en la educación de los hijos. Yo creo que esto no se vuelve una educación meramente masculina. Yo siempre que hablo a los varones le digo, papás, consulten constantemente con sus esposas para que juntos puedan formar en los hijos esa conducta que Dios quiere. A las mamás les digo, no le tengan miedo al esposo, acérquense siempre a él. El varón no tiene esa sensibilidad femenina, somos varones, pero complementamos nuestra propia sensibilidad con la sensibilidad de la mujer para poder formar en nuestros hijos esa conducta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. ¿Qué pasa cuando la conducta del muchacho no es limpia ni es recta? Que también va a ser conocido por sus hechos. Y eso es un problema. Porque cuando el hijo comienza a mostrar hechos que no provienen de una conducta limpia y recta, está mostrando o descubriéndonos a nosotros los padres detrás de los hechos del muchacho. Es muy fácil darse cuenta cuando un hijo no ha sido educado. Es muy fácil conocer el carácter de los papás a través de las manifestaciones o de los hechos de los adolescentes. Por eso, hayamos tenido o no hayamos tenido tiempo para formar su conducta, siempre es tiempo de hacerlo. Si usted dice, ay hermano, pues se me pasaron 12, 15 años, no supe cómo, me entretuve, no conocí al Señor, no sabía de la Biblia, nunca es tarde. Ahora quizás le cueste un poco más de trabajo porque el adolescente ya está manifestando sus hechos, pero todavía es tiempo. Todavía es tiempo de que usted hable con su cónyuge y le diga, ¿cómo hacemos para formar en este chico o en esta chica una conducta limpia y recta? Y eso antes de que salga de casa. Todavía tenemos la posibilidad. Va a costar un poquito más de trabajo, pero debe ser parte de nuestra tarea diaria y parte del plan educativo que hemos de formar, orientado siempre a formar en los hijos una conducta limpia y recta. Voy a darle 4 pasos, por demás sencillos. No le voy a enseñar yo, por supuesto, Dios es el que nos enseña. Pero 4 pequeños comentarios para que usted que tiene hijos adolescentes tome un poco más de empeño en su crianza y lo saque adelante. A los 20 años, el joven o la joven ya empiezan a tomar conciencia de su responsabilidad. Antes de los 20 es muy difícil. En realidad el mundo los revuelca si nosotros no los cuidamos. Y es necesario que hagamos algo. Por lo menos que hagamos conciencia de que es una responsabilidad. Y especialmente es tuya, papá, la responsabilidad. Si tú estás dejando que tu esposa sea quien tome la educación de los hijos, no eres un varón, no eres cabeza del hogar. Tú, varón, necesitas tomar conciencia de que es tu responsabilidad. Hay algunos varones que dicen, no, pues tú los tuviste, le dicen a la esposa. Y yo le pregunto, ¿y tú no participaste? Hoy por hoy la Biblia establece que el hombre es el encargado de guiar y educar a los hijos. Es la razón por la cual al presentar un hijo al Señor, es el hombre el que lo presenta, porque es el responsable. Esto no le quita responsabilidad a la madre, que es la que tiene que ayudar en esa tarea educativa. Pero tú, papá, no tienes para dónde hacerte. Nosotros, varones, somos los responsables ante Dios por esos hijos. De ahí que si el hijo no observa una conducta limpia y recta, ¿sabe a quién le echamos la culpa? Al varón de la casa. Ah, sí, me dicen los hombres, tú siempre nos echas la culpa, siempre nos dices. No es que yo quiera echarla, es que así está escrito. Nosotros dictamos el mandamiento y la esposa va educando conforme al mandamiento dictado por el padre. Proverbios capítulo 6, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí está dicho. El hombre da el mandamiento educativo. La madre enseña sobre el mandamiento de papá. No, me dice el papá, es que yo estoy muy ocupado, tengo que ir muy lejos al trabajo, siempre tengo mucho que hacer. Si tenías mucho que hacer, ¿para qué tuviste los hijos? Y si ya tienes los hijos, tienes que educarlos. No tenemos pretexto para otra cosa, tenemos que hacerlo. Por eso quiero darle estos 4 puntos con los cuales quiero concluir.
¿Cómo educamos a los hijos adolescentes? ¿Cómo podemos formar una conducta limpia y recta en ellos? Primer punto, que nuestros hijos vean en nosotros, papás, esa conducta limpia y recta. Nosotros tenemos que mirarnos en un espejo y decirnos, ¿tengo yo una conducta limpia y recta? Eso es lo primero. Hay una pregunta para los padres en Proverbios capítulo 20, el verso 9. Escuche la pregunta, papá y mamá. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién dice yo? Este es el problema. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Si el hijo no mira en nosotros padres la conducta que él necesita tener, difícilmente la tiene. ¿Dónde la va a aprender? ¿En la televisión? Nunca. La tiene que ver en casa. La casa es la universidad para el hijo en cuanto a su educación. Y nosotros somos los que damos las clases. Y no podemos sentar al hijo para darle una clase. Ellos están mirándonos todo el tiempo. Cómo nos levantamos, cómo hablamos, cómo comemos, cómo caminamos, cómo salimos y entramos, cómo tratamos al cónyuge. Que vean en nosotros esa conducta limpia y recta. Número 2, pedir dirección a Dios. Nosotros educamos hijos que no se pueden hacer funcionar como maquinitas. Y es por eso que dependemos del único que puede mover las conductas. Cuando usted tiene un hijo con una conducta que ya se le torció, ¿usted cómo la endereza? Hasta el dicho dice, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Pero eso dice el dicho. Si un hijo tiene una conducta torcida, podemos acudir al que puede mover la conducta del hijo. Conozco múltiples casos en este centro cristiano donde muchos jóvenes que tenían una conducta terrible se enderezaron y uno dice, ¡ay, milagro! Pues sí, es un milagro, porque el que endereza las conductas es el que puede también limpiar las conductas. Y entre los jóvenes hay muchos que fueron arrancados del vicio, de la perversión. Y esto porque hubo un papá y una mamá que se peló las rodillas clamando arriba para que su hijo cambiara y el hijo cambió. O sea que es posible pedir dirección a Dios, pero no hay muchos papás y mamás que oren juntos a Dios por sus hijos. A múltiples parejas yo les pregunto en la oficina, ¿ustedes oran juntos? Díganme sí o no. No, pues la verdad que no. Ya. Le digo, y sería muy difícil en la mañana o en la noche tomar la mano del cónyuge y decir, Señor, aquí estamos dos en favor de nuestros hijos y cubrirlos. Qué importante pedir dirección a Dios. Número 3, cuidar en los hijos sus 5 sentidos. Esto es una parte práctica. Cuidar su alimentación, su habla, su oído, su olfato, su tacto, pero sobre todo su ojo. Ojo, papás. Dice Jesús que el ojo es la lámpara del cuerpo. Muchos papás están cuidando el cuerpo de los hijos. No, hay que cuidar sus sentidos, especialmente su ojo. Dice el Señor que si en nuestros adolescentes el ojo es luminoso, todo su cuerpo estará lleno de luz. Tenemos que cuidar el ojo. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que miran? Muy importante. El cine, la televisión, las revistas. ¿Alguna vez usted, papá, levantó el colchón de su hijo adolescente para ver qué hay debajo? ¿O usted tiene lo mismo en el colchón suyo de su recámara? Hay los casos, por eso se lo digo. Hay los casos. Ha venido una mamá un día a decirme, hermano, ¿qué crees? Encontré que mi esposo mira pornografía. Le digo, ¿y qué edad tiene tu esposo? 40. Ay, ¿cómo es posible? Si eso es para los 15. Alguna vez asómese al cajón, al armario, al closet, abajo del colchón, a donde el hijo guarda sus papeles. Cuidar lo que ven, lo que leen, lo que miran. No cualquier programa de televisión, no cualquier película, no cualquier revista, no videos. Cuidar en los hijos el manejo de sus 5 sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar. Les recuerdo que en el sentido del tacto está toda la función sexual. Ojo, papás. Y número 4,
acercarlos a Dios. No es fácil acercar los hijos a Dios, porque obligarlos podría ser sencillo, pero el reto es hacer que ellos quieran acercarse. Ese es el reto. Usted le dice, vienes al centro cristiano porque si no, no te doy dinero. El hijo viene. ¿Qué más quieres que haga, papá? Te sientas y oyes la clase. La escucho. Porque tiene una motivante. No, el reto es que ellos quieran venir. Ese es el reto. Hacerles descubrir que Dios los oye. Usted recuerda cómo Dios escuchó el clamor de Ismael cuando estaba ahí sentado en el desierto. Dice Génesis, Dios oyó la voz del muchacho. Hacerles sentir que Dios está presente en sus vidas, que Dios les puede ayudar en sus crisis, acercarlos a Jesús. Porque el enemigo va a querer derribarlos con violencia como el muchacho del Evangelio. Pero tenemos que hacerle entender al adolescente que Jesús tiene poder para reprender cualquier espíritu inmundo. Y la verdad es que el adolescente está en el mundo tan expuesto a tantas cosas. El mundo es para el adolescente como un Goliat. Es demasiado grande el mundo para un adolescente. Y el joven o la joven tienen que entender que pueden vencer sus propios Goliats. Los pueden vencer, pero solamente si actúan como actuó David, en el nombre del Señor. Ahora, si la adolescente es mujer, recordarle a la chica lo que le dijo Jesús a la hija de Jairo: muchacha, levántate. Hermano, pero se dice fácil, pero luego hacerlo. Bueno, esa es la tarea cristiana. Para eso venimos a este lugar, para aprender. Nada más que una vez que usted viene, después tiene que regresar a casa y volver a mirar toda la Biblia. Y personalmente el Espíritu Santo le va a ir indicando cómo hacer este trabajo. Esa es la tarea cristiana. Dios dice cómo. Los padres hacemos nuestra parte y Dios cumple su promesa. Eso es lo más interesante. Dios cumple su promesa. ¿Cree que se puede? Nosotros vamos a formar en ellos, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su condición, una conducta limpia para que haya rectitud, una conducta recta para que haya limpieza. Proverbios 21:8, último texto. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Fíjese cómo la Escritura combina la rectitud con la limpieza, pero no la combina con la perversión y con lo torcido del mundo actual. Si alguno está pensando que con sus hijos ya es tarde, yo le quiero recordar, nunca es tarde, nunca. Hacen falta solamente dos personas, papá y mamá, con una conciencia cristiana, puestos de acuerdo en la presencia de Dios, con un plan educativo escrito de ser posible, confiando en el ayudador, sacar adelante a esos hijos que ahora se están manifestando con sus hechos. Yo quisiera este día que concluyéramos orando por los hijos adolescentes. ¿Usted ha recibido alguna idea de Dios? Procure ponerse de acuerdo con su cónyuge. Si su cónyuge está junto, tómele la mano ahora mismo. Y esa misma forma de hacerlo, hágalo, pero cada día, cada día. Vamos a orar por esos chicos que ya no son chicos y que están aprendiendo a ser grandes. Padre, sin duda que es un reto muy hermoso el que has puesto delante de nosotros, cuando al permitirnos tener los hijos nos das la posibilidad de educarles. Queremos levantar especialmente a los que nos dan problemas. Ponga en su mente el nombre de esos hijos. Queremos levantarlos, Señor, delante de tu presencia, a sabiendas de que tú eres el único que puede mover su conducta dentro de su propia libertad. Gracias, Señor, por este desafío que has puesto delante de nosotros. Estaremos unidos con nuestro cónyuge para sacar adelante a estos hijos y ayudarles a limpiar su conducta, a hacerla recta, para que un día ellos puedan también formar en nuestros nietos conductas rectas y limpias. Padre, sin duda que solamente tú puedes tomar a aquellos que se han desviado, que se han pervertido, y puedes volverlos al camino recto al cual tú quieres mirarlos. Úsanos y permite que desarrollemos ese sentido de responsabilidad por medio del cual es posible que hagamos una generación diferente a la que heredamos. Ponemos en tus manos
estos jóvenes, tú permitirás, Señor, que ellos caminen de una manera diferente y que puedan superar nuestros propios errores y que puedan formar esa conducta cristiana hermosa que solo tu Espíritu puede guiarles en este tiempo y nosotros ayudando. Ponemos en tus manos, Señor, a estos hijos. Y yo quiero en esta mañana también poner delante de ti a los padres. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto? Para poder comprender nuestra responsabilidad. Padre, que haya en nosotros esa conciencia plena del trabajo que tú nos has dejado para poder sacar adelante a estos hijos. Yo sé que ellos pueden hacerlo cuando nosotros podamos tener esa conducta limpia y recta. La dirección tuya, Señor, para cada pareja donde hay ahora un problema, un hijo adolescente problema. Yo sé que tú nos ayudas cada día a cuidar en ellos sus 5 sentidos y acercarlos a ti. Permite, oh Dios, que podamos ser una generación que pueda educar y criar de tal manera que el avivamiento espiritual que estamos mirando continúe creciendo más. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu bondad. Bendito sea, Señor.